Bueno, ahora sí, Fede, ya está todo listo. Bueno, dale. Y bueno, vayamos, esta es nada más el inicio. Creo que ya le dijiste, traten de mutearse para, bueno, para en todo caso no, digamos, o sea, que no tenga ruidos de fondo. Pero bueno, igualmente después haremos el tiempo necesario de las preguntas que necesiten. Bueno, la verdad que digamos, la injertación y toda la técnica de injertación es algo muy interesante. Es algo que, o sea, yo puedo cambiar de variedad, puedo hacer un montón de tareas ya con una planta adulta y una planta pequeña, o sea, puedo tener distintas plantas y puedo injertar distintas variedades en la parte superior. O sea, como objetivo general de la injertación es, yo voy a tomar una parte de un vegetal y puedo trasladarla a otro vegetal conservando exactamente su condición genética. ¿Qué significa? Yo tengo una planta que me gusta, de un manzano, un peral, un limonero, y quiero injertarlo sobre, obviamente, preferentemente la misma especie, a otra planta, lo puedo hacer y puedo mantener genéticamente la condición. ¿Qué significa? Si yo tengo una manzana roja y quiero que sea exactamente igual en otra planta, puedo injertar una porción de ese vegetal y puedo llegar a formar alguna otra planta con exactamente la misma carga genética. ¿Qué significa? El otro día, los que estuvieron en la otra reunión, hablábamos de lo que es la reproducción sexual. ¿Qué significa? En una reproducción sexual tenemos una parte masculina, una parte femenina, y la descendencia nunca es de la misma, es exactamente igual. Nos pasa con nuestros hijos no son iguales, excepto en el caso de los gemelos, pero cuando yo quiero mantener algo, o sea, quiero mantener una determinada variedad o especie y que sea exactamente igual, tengo que trasladar una parte de esa genética a otra planta. Lo podemos comparar con la clonación, no es algo muy, digamos, es más, un poco cuestionado, pero bueno, es algo similar, digamos. Puedo trasladar exactamente una porción de una planta a otra planta y tener exactamente el mismo desarrollo. Lo que estuvimos hablando el otro día es, ¿para qué voy a injertar? O sea, aparte de mantener la planta, puedo usar un pie determinado que tenga resistencia, yo tengo un suelo que tiene limitaciones, un suelo pesado, un suelo, bueno, puedo injertar esa planta o esa variedad sobre otra especie que es un pie más resistente. Eso se hace habitualmente y lo hacen los viveros, o sea, toman un porte injerto o un pie de una variedad resistente y le insertan otra variedad, la que yo quiero perpetuar, en la parte superior y bueno, y puedo seguir manteniendo la carga genética. Después, cambio de variedad, que es lo más habitual y lo que se ve en la zona. Yo tengo una variedad de pera, de manzana, de carozo que no me gusta o no es comercial o no tiene las características que a mí me interesan. Entonces, puedo cortar esa planta, puedo ponerle la variedad que yo quiero y puedo llegar a lograr tener o sea, la variedad la carga o la característica de la especie que yo quiera perpetuar. Eh, con respecto bueno, a todo lo que es la influencia del enraizamiento o vigorizante de ciertos pies, es lo que estaba mencionando, o sea, puedo tener un pie con una característica que me sirve y puedo injertar la variedad que yo quiero. Y en el caso de, bueno, obviamente, lo que estábamos hablando, hay en muchos sectores, inclusive de la zona y de otros lugares y de otros países, cultivos que no se pueden dar por la característica del suelo o la característica climática. Puedo lograr con un pie resistente llegar a perpetuar y hacer una planta prácticamente en todas las condiciones climáticas. ¿Listo, Ceci? Bueno, ¿por qué es posible un injerto? Bueno, esto es muy interesante. En realidad lo que logro hacer es conectar los dos tejidos. O sea, yo tengo un tejido vivo, y puedo lograr, colocando otro tejido, lograr por intermedio de las mismas hormonas de la planta, puedo lograr que esos tejidos se unan.
En la planta existen dos tipos de tejidos. Como nosotros tenemos venas y arterias, en las plantas tenemos xilema y floema. Y por ahí es donde circula digamos, toda la savia de la planta, ya sea agua, nutrientes. Y yo puedo, a través de una determinada técnica, que después la vamos a ir repasando, por una característica hormonal y una capacidad meristemática que tienen las plantas, esos dos materiales se logran unir y empiezan a generar células conjuntas. Esas células conjuntas hacen que exactamente se unan todos los tejidos, o sea, no solo los tejidos, sino toda la parte vascular de la planta, por condiciones hormonales y condiciones de crecimiento, y a su vez ayudados por una cuestión de temperatura y humedad. ¿Qué significa? Con determinadas condiciones climáticas, más las tareas que les voy a indicar yo de cómo es la injertación, se logra estimular el crecimiento de las células y se forma la unión que entre los dos materiales nuevos se denomina callo. Algunas células de ese callo se vuelven a diferenciar y de a poquito se va a ir formando el tejido vascular. Nos vamos a ir dando cuenta que nosotros ponemos un tejido que no está brotado y a partir de una determinada cantidad de días vamos a ver que se empieza a formar una parte globosa y a posteriori el material que injerto comienza a brotar. Obviamente la técnica de injertación depende, o sea, para lograr eso vamos a ver qué tipo de técnicas de injertación tenemos y vamos a ver cómo lograr que eso ocurra, digamos, y que sea exitoso. Para eso, bueno, ahora vamos a indicar y vamos a ir viendo las distintas cuestiones y las distintas características que necesitamos como para lograr esa injertación. Dale, Ceci. Bueno, como para poder verlo gráficamente, nosotros recién estábamos hablando de lo que son los tejidos, ¿sí? Esto es un tronco cortado en forma vertical. eh, y bueno, quiero que veamos y podamos diferenciar por qué vamos a poder lograr esa injertación. Ahí hay, no sé si todos lo ven, pero hay una flechita que dice vascular cambium. Bueno, esa flecha roja indica, o sea, todo lo que está desde esa flecha roja hacia la corteza, eso es el famoso floema. Esa es la circulación de la savia de la planta. Y desde la flecha hacia la parte interna, lo que se ve con distintas rayas, eso es el xilema. Y justamente ese tejido que está indicando la flecha es el cambium. Ese tejido es el que va a generar el callo. Lo vemos en detalle en una fotografía electrónica que está a mano derecha, donde están teñidas las células, ¿sí? Y lo que vemos son anillos de crecimiento. Si ustedes están viendo dentro de la parte digamos, interna al cambium, son cada año de crecimiento que logra la planta es una marca que voy a tener en cada tronco. O sea, si yo me pongo a contar cada anillo de crecimiento, yo puedo saber exactamente qué edad tiene la planta. A ver, no sé si ven mi cursor, creo que no sé si no. Pero bueno, ustedes dentro de la corteza ven que hay distintas rayas, ¿no es cierto? Se ve la diferencia. Bueno, esos son exactamente los años de crecimiento que tiene la planta. Cada año vuelve a generar un nuevo tejido vascular y un nuevo tejido, ya sea xilema como floema. Bueno, ¿para qué les indico qué es ese tejido vascular o cambio? Bueno, exactamente ese sitio es donde yo tengo que lograr injertar como para que se produzca ese callo y esa unión entre los dos tipos de materiales. Bueno, el tema de compatibilidades. ¿Puedo injertar cualquier planta, cualquier especie, cualquier variedad? No. La realidad es que necesito exactamente la misma carga genética. ¿Qué significa? Significa que si yo tengo un manzano, para poder tener, digamos, esa unión vascular entre que estábamos mencionando, la formación del callo,
sí o sí necesitamos la misma especie. En el caso de un peral, lo mismo puede llegar a darse en algunas determinadas circunstancias con un membrillero, y en algunas especies en particular se pueden dar dentro de la misma especie, en el caso de, por ejemplo, el almendro. Esto es, digamos, lo quiero citar porque pueden injertarse distintas frutas cuando yo tengo un pie de distintas características. Por ejemplo, el almendro lo puedo injertar sobre un durazno, sobre un damasco, sobre un ciruelo o sobre una nectarina o pelón. En el caso de durazno lo mismo, el durazno lo puedo injertar sobre un almendro, sobre una nectarina, sobre un ciruelo y sobre un damasco. En el caso de los cítricos, como el limonero, lo mismo, puedo injertarlo sobre un naranjo, mandarino, un pomelo, sobre la mayoría de los cítricos. Y en el caso del ciruelo, lo mismo, lo puedo injertar sobre un almendro, un durazno, un damasco y una nectarina. ¿Qué significa? Dentro de, digamos, de una gran especie hay pequeñas variedades que son compatibles. No se da en la totalidad de la naturaleza, como les estaba mencionando. En el caso del manzano, no puedo injertar sobre ninguna otra especie. En el caso del nogal, no puedo injertar, tiene que ser exactamente, digamos, pueden ser distintas variedades, pero siempre dentro de la misma especie. En el caso de, a ver, bueno, en el caso de los cítricos, que yo sé bueno, la mayoría tiene cítricos en la casa, es bastante elástico, puedo injertar sobre un naranjo, sobre un mandarino, sobre un pomelo. Y en el caso bueno, de los carosos en general, son bastante compatibles entre sí, ¿no? Estoy pensando, bueno, el otro día tuve una consulta con respecto a injerto en tomate. Lo mismo, puedo injertar hasta tomate, puedo injertar hortícolas. Es un injerto un poco más delicado, no es una variedad leñosa, sino es algo más herbáceo, pero puedo hacer distintos injertos. El olivo, veo que estoy viendo esa pregunta. En el caso de los olivos, lo mismo, tiene que ser la misma variedad, no la misma variedad, sino la misma especie. No puedo injertar sobre otra variedad. Y en el caso del manzano con membrillo, no se da. Sí se da exclusivamente el peral, que muchas veces se ha injertado sobre membrillero y tiene compatibilidad. Lo único que genera menor crecimiento y la planta es de un porte, o sea, de menor tamaño. Con respecto a lo que estábamos hablando de la injertación, eh, muchas veces cuando yo tengo plantaciones comerciales, lo que yo quiero es tener plantas de portes medios. ¿Sí? No me sirve muchas veces tener plantas de porte demasiado grande porque se me complica mucho hacer todas las tareas, digamos, ya sea de poda, o sea, todas las tareas culturales se me complican. Tratamientos, poda, bueno, raleo, que estuvimos hablando en las otras charlas. Entonces, lo que uno busca, aparte de limitar el tamaño a través de la poda, es que la planta tenga, a través de ese pie que muchas veces es de menor porte, o sea, pie enanizante, tener plantas de vigor de medio a pequeño. Entonces, ¿qué es lo que logramos con eso? Podemos inclusive en una plantación comercial poner mayor cantidad de plantas. El otro día con Ceci hablábamos de los nogales. El nogal, sobre un pie estándar, digamos, llamado pie franco, tiene un porte de 10 metros de altura y en algunos casos hasta 15 metros de altura. Eso probablemente se limite por la calidad de suelo o por la napa freática, porque en realidad el nogal en particular es muy sensible a lo que es la napa freática y el anegamiento. Pero si yo tengo algún pie que sea de porte menor, como el caso del Populus nigra, que es otra variedad de nogal, pero de menor porte, puedo injertar la variedad de nogal que yo quiera, no sé, Chandler, o sea, bueno, hay un montón de variedades, lograr una planta de porte intermedio y no tener esa semejante planta digamos, que me cuesta cosechar, que me cuesta llegar, que me cuesta hacer la mayoría de las tareas.
Bueno, esa es una de las funciones de los portainjertos, o sea, reducir el vigor. Desde el punto de vista productivo, puedo poner más cantidad de plantas en una hectárea, puedo mejorar la parte productiva, lo que habíamos mencionado en la reunión anterior, inclusive el sombreamiento, o sea, al tener una planta de porte intermedio, no me hace falta podarla tanto, o sea, intervenir tanto digamos, en la planta, y a su vez, en muchos casos, al tener un vigor intermedio, tenemos más cantidad de producción. O sea, la tasa de fructificación de la mayoría de las variedades en un pie de porte intermedio es mucho más exitosa. O sea, tenemos más cantidad de yemas florales precozmente, digamos. La planta comienza a dar fruta mucho antes. En el caso de, a ver, si a los que por ahí son un poquito más técnicos, en el caso de los manzanos existen distintos portainjertos que se denominan con número. Por ejemplo, el más restrictivo, el más analizante es EM9, es un portainjerto que se creó en Inglaterra, en la estación experimental East Malling, por eso EM9, y bueno, si yo injerto sobre ese portainjerto, si yo injerto una manzana, ya sea una manzana roja, una Red Delicious, una Gala, una Granny o las variedades que ustedes conozcan, voy a tener una planta de porte medio, o sea, una planta de porte medio. ¿Por qué? Porque el pie desarrolla mucho menos, tiene menos raíces, entonces logro tener una planta de un porte intermedio. Eso en los perales también se pueden hacer, inclusive en los cerezos también se pueden hacer. En los cerezos hay muchos portainjertos también que hacen que la planta crezca mucho menos. Los que tenemos cerezos sabemos que es una planta absolutamente vigorosa, ¿no? Una planta que la verdad que es muy difícil contener el porte. Entonces, bueno, todas esas condiciones de tecnología que ya tenemos, logramos, o sea, o producir mejor calidad de fruta, o más calibre de fruta, o tener una planta justamente de porte intermedio. Bueno, Ceci, va avanti. Bueno, ¿de qué forma puedo injertar? Desde el punto de vista de primero, tengo que saber qué quiero injertar, tengo que saber si tengo una planta grande, si tengo una planta pequeña, una planta de determinado porte. Si es una planta pequeña, tengo la opción de generar dos tipos de injertos. El injerto de yema, que es el que ven en la parte superior, que yo inserto en una rama vegetativa del año una yema de la variedad que yo quiero colocar. Por ejemplo, lo que hablábamos recién. Yo tengo una manzana verde, quiero que sea una manzana Red Delicious. En una rama del crecimiento del año, le genero una herida, coloco una yema y puedo lograr a partir de esa yema cambiar de variedad. Ese es un tipo de injerto. En algunos casos es recomendable el injerto de yema porque es más exitoso en algunas determinadas especies, después lo iremos mencionando, como por ejemplo duraznero. El duraznero es muy exitoso el injerto de yema y poco exitoso el injerto de púa como el que se ve abajo. Si yo tengo un material más parecido a un tronco, como lo que se ve en la parte inferior, siempre es recomendable injertar de púa. ¿Qué significa? Tomo una porción de material, como mencionamos, en la parte de abajo es el pie o la variedad que quiero cambiar, e inserto dentro del tronco una porción del material nuevo. ¿Sí? Eso es con una determinada técnica, ahora la vamos a ir repasando y la vamos a ir viendo. Y a partir de esas yemas que voy a tener, que son las que se encuentran en el material nuevo, se comienza a desarrollar una nueva planta. En el caso del injerto de yema en particular, sabemos que ese punto va a ser exclusivamente la yema nueva, así que lo que tenemos que hacer es que la planta nueva se comience a desarrollar a través de esa yema.
Desde el punto de vista del éxito o el contacto que tiene el material, que es el pie y la variedad, como recomendación general, si yo quiero hacer un cambio varietal y no tengo problemas de cantidad de material nuevo, digamos, ¿sí? Porque justamente también pensemos, si nosotros tenemos que injertar muchas plantas y tenemos yemas o tenemos el brote, o sea, yema o brote, con una rama puedo tener una determinada cantidad de yemas y puedo reproducir mucho más cantidad de plantas. En el caso de la púa, como necesito una porción de material que es aproximadamente 15 centímetros de cada una de esas púas, evidentemente voy a necesitar mayor cantidad de material. En el caso digamos, de mis clientes, el 90% de la gente que quiere cambiar de variedad, bueno, realiza el corte, digamos, el tipo de injerto de púa. O sea, se corta el tronco, se le inserta las púas, y bueno, y ahora vamos a ir viendo en particular los detalles de cada uno de la injertación, como para que vayamos teniendo en cuenta de cómo es, o sea, cómo es cada uno digamos, de los procesos. Bueno, justamente, ya tengo decidido qué voy a hacer. O sea, ya sé que voy a hacer, que quiero cambiar de variedad, ya sé que tengo que injertar. Digo, bueno, ¿cómo hago para preparar el material? ¿Voy en cualquier momento del año? ¿Saco el material en cualquier momento del año? Si lo saco, lo puedo dejar a la intemperie, lo puedo dejar en cualquier condición y va a prender. Bueno, como recomendación general, siempre necesito material verde, o sea, prefiero que esté turgente y verde, tanto en el tronco como en lo que le voy a insertar, ya sea púa o yema. ¿Qué significa? Yo el material que voy a injertar, si logro sacarlo y ponerlo en el mismo momento, es la mejor condición. Pero bueno, puede pasar que el material lo saque durante el invierno o en otro momento y lo quiere injertar durante la primavera, que es como recomendación general el inicio de injertación a partir de este momento. Entonces, ¿de qué forma guardo ese material? Se puede guardar en heladera, se puede guardar acondicionado con una determinada humedad, lo puedo guardar, eh, o sea, con alguna condición de humedad, como por ejemplo, a ver, en las chacras lo hacemos enterrado, o sea, lo hacemos que no tiene que tener luz, tiene que tener buena condición de humedad y tiene que tener temperatura baja. En esas tres condiciones, el material no va a brotar. Lo que yo necesito para que el injerto sea exitoso es que el material que voy a injertar no esté ya brotado, sino que esté en condiciones de dormancia. O sea, que la yema se encuentre dormida, no verde o sea, como puede llegar a estar a partir de fines de septiembre y octubre. Entonces, si yo quiero injertar, la recomendación mía es saquemos el material ahora. Si lo podemos injertar en este momento, ya es óptimo el momento. Lo hacemos en el mismo momento, es lo ideal. Por eso es el detalle de que esté verde y turgente. Y después, ¿en qué lugar voy a injertar? Tengo que tratar de injertar también en lugares del tronco donde se encuentre el tronco exclusivamente sano, y en el caso de extraer el material para injertar, tengo que extraerlo en el material que sea del crecimiento del año, o sea, es el crecimiento del año anterior. Si ustedes ven una planta, el último crecimiento, esa es la mejor yema como para injertar. No me tengo que ir a ramas viejas, o sea, no me tengo que ir a ramas viejas porque ese material es muy difícil de que tenga prendimiento entre las dos, digamos, entre los dos materiales. Así que como recomendación es cosechar el material, guardarlo en las mejores condiciones, injertarlos en ese momento, pero sí o sí tiene que ser el material sacado de ramas del año, ¿sí? El último crecimiento del año. Bueno, dale, Ceci. Bueno, vamos a ir entrando en detalles de cómo son los injertos, ¿sí? Lo que dijimos, por el tipo de material que yo voy a injertar, lo puedo hacer de yema o de púa.
La yema tiene dos alternativas muy interesantes, ¿sí? Una es a yema dormida y a yema despierta. ¿Cómo llamamos a yema dormida? Significa que la yema todavía no está brotada, sino que es una yema digamos, la coseché durante el invierno y la puedo poner perdón, la yema despierta, me confundí, disculpen. La yema dormida es un injerto de verano que yo puedo hacer durante febrero sobre el mismo material del año. ¿sí? Ese mismo material de verano lo puedo cosechar y colocar durante febrero y la yema va a brotar la primavera siguiente. O lo puedo hacer a yema despierta, que es lo que estamos haciendo ahora en primavera, ¿sí? Que cosechamos la yema y la insertamos también sobre el material del primer año. Pero bueno, tengo las dos alternativas. Se puede hacer durante la primavera, no tengo éxito porque no prendió o porque no pude hacer o llegué tarde. Tengo la opción de poder hacerlo también durante el verano. Esta opción no la tengo en el caso de las púas, que tengo una sola alternativa que es en inicio de primavera. ¿Listo, Ceci? Bueno, esto es un detalle de cómo puedo llegar a hacer un injerto de yema. Fíjense, el material que estamos viendo es el material del año, se hace la extracción de la yema, se utiliza una navaja especial de injertación, se saca una porción del material que quiero injertar. Sobre el material que voy a injertar se realiza una T, ¿sí? Es una incisión, una vertical y una horizontal. Y bueno, voy a ver que se desprende perfectamente la corteza, y para que se desprenda esa pequeña corteza, digamos, o la parte externa, tiene que ser en esta época. ¿sí? Si ustedes lo hacen en un momento del año anterior, se van a dar cuenta de que no se puede lograr. Por eso la recomendación, digamos, de lo que es la yema dormida es hacerlo en este momento. Se despega muy fácilmente la corteza. Una vez que le genero esa T, abro esa corteza, inserto la yema, ¿sí? Inserto la yema, como en el caso, el punto número 6, cierro, digamos, esa corteza, y lo que tengo que hacer es, para que no se mueva la yema y quede en esa posición y se forme lo que habíamos hablado, el famoso callo, ¿sí? Que es digamos, de los dos sistemas vasculares, atarlo. En este caso, en el caso de yema, únicamente se hace con cinta. Después vamos a ver los tipos de cinta. Puede ser una cinta plástica, puede ser una cinta especial para injertar, que se llama cinta viñata. Esa cinta es una cinta elástica, se consigue en la mayoría de los locales. Los que conocen, bueno, los locales zonales, está LP polietileno, creo que en Neuquén se llama Koala, venden los rollos de cinta, es una cinta elástica, se envuelve la yema y bueno, y queda, digamos, y queda bien adherido a la corteza, y a su vez después cuando crezca la rama, eso en algún momento también va a crecer. Pero bueno, es una forma, digamos, digamos, estos son los pasos, digamos, para un injerto de yema. Después vamos a ir a ver, vemos en detalle y en la práctica lo veremos eh, con más detalle. Bueno, ese es el detalle. Fíjense, la yema que se coloca, fíjense que se elimina, en este caso no es un injerto de T como el que les mostré, sino es un injerto en lo que se coloca la yema. Se hizo un corte a bisel, hay distintas técnicas. A ver, a mí me gusta la de T porque se puede insertar bien la yema. Y fíjense en el dibujo de la derecha cómo ya el tejido, el callo, fíjense que hay como un reborde que ya está engrosado. El material está empezando, ya se empezó a unir. Ahí se formó el callo, ya tengo la unión vascular, y bueno, y va a comenzar a brotar. En ese caso, en el caso de la derecha, es lo que estábamos hablando de hacerlo a yema dormida. ¿Qué significa? Lo voy a hacer en verano, queda en esa condición, a partir de la primavera siguiente va a brotar. En el caso de hacerlo en primavera,
yo logro que ya en la misma campaña ya empiece a tener brotación de esa yema. Después veremos a ver cómo seguimos, pero bueno, justamente una vez que tengo la brotación de la yema, tengo que intervenir eliminando el resto del material para que la yema pueda progresar. Pero bueno, en eso vamos a ir en detalle en la práctica, que, bueno, que va a ser mucho más gráfico. Vamos al detalle. Fíjense cómo es la extracción de la yema. Esto es un cítrico en particular. Fíjense cómo es la T, cómo se inserta la yema y cómo se ata con una cinta. La verdad que es muy fácil despegar en primavera la corteza, se inserta la yema. Tenemos que tener una conexión muy buena o sea, tenemos que tener una superficie muy plana cuando extraigo la yema para que tenga buena conexión, ¿sí? Normalmente se dice que no tiene que haber aire, en realidad lo que nosotros necesitamos es que haya muy buen contacto entre los dos materiales. Al tener buen contacto significa que en ese punto voy a tener una buena conexión y se va a comenzar a formar el famoso callo. Lo que estábamos hablando hace un ratito, pero en menor porte, nosotros veíamos un tronco cortado donde estaba el cambium. Bueno, acuérdese que debajo de la corteza está el cambium, así que extrayendo la corteza y colocando la yema por debajo de la corteza ya puedo lograr tener una brotación. Bueno, ahora vamos a ver, como vimos recién, que había dos tipos de injertos de yema. Vamos a entrar en los detalles del tipo de injerto de púa. El más conocido es el injerto inglés o doble lengüeta. Eso se realiza en material fino. Es muy típico de los viveros. En los viveros donde yo tengo material de porte medio y tengo que hacer el injerto sobre otro material. Se trata de seleccionar materiales de porte similar. Se hacen dos cortes a bisel y se inserta el material. Lo mismo después se vuelve a atar, es algo similar, pero bueno, se trata de hacer un corte bien detallado y con buena conexión de los dos materiales y bueno, y se puede generar el tejido muy rápidamente. Eso es lo que hacen los viveros. Acá el vivero zonal más conocido, y si en algún momento quieren ir a ver ese detalle o a la gente que está en el Chañar lo puede acceder, podemos ir a visitar. Hay varios colegas amigos ahí en el vivero Rosauer y podemos ir a ver cómo se hacen esos injertos. El que está interesado, bueno, lo podemos coordinar. Y después tenemos los injertos de púa, pero ya en troncos de mayor porte, ¿sí? Uno es el de hendidura, que hace un ratito vimos un gráfico, después lo vamos a ver en detalle. El hendidura es, yo corto, o sea, el tronco lo parto al medio y le inserto las púas. Eso es recomendable cuando los troncos no son de más de 15 centímetros de diámetro, me refiero del diámetro del tronco. Y en el caso de tener, digamos, plantas de portes mayores, o sea, lo más recomendable es hacer el injerto en todo en todo el borde. ¿Qué significa? Digamos, cuando yo tengo digamos, plantas de 30 centímetros de tronco, se pueden injertar y tengo éxito con eso. Se insertan a todo alrededor distinta cantidad de púas. En muchos casos ponemos hasta 5, 6 y 7 púas, o hasta 8 en algunos casos, y bueno, después vamos tratando de, de hacer bueno, que broten todas esas púas y finalmente podemos generar una planta a partir de ese material. Bueno, vamos a ver ahora un poquito en detalle. Estas son las herramientas típicas. En el caso de esa, digamos, esa navaja que vemos a la izquierda, es una navaja para hacer injertos de yema. Todo lo que es digamos, la parte de la hoja, fíjense que tiene una condición, digamos, con una punta para poder hacer esa famosa T que estábamos viendo. Y en la parte inferior, lo que está a la izquierda, Ceci, la parte inferior, que es de color, de un color más cobrizo,
eso se utiliza para abrir la corteza y generar, digamos, generar ese espacio como para colocar la yema. En el caso de la navaja que vemos a mano derecha, es una navaja que se utiliza para el injerto de púa, ¿sí? Es curva porque yo tengo que generar una herida en la planta como para poder hacer el injerto de hendidura, y a su vez esa hoja curva me sirve para hacer bien digamos, el corte de la púa que voy a insertar. Esto en realidad lo que hice fue buscar distintos sets que se venden comercialmente, y bueno, y en particular, después vamos a ver en detalle todo lo que son los injertos cuando los troncos son de porte importante. Nosotros vimos el otro día, cuando hablábamos de cortar plantas o podar, cuando hacemos cortes muy importantes, tener que hacer pintar, o sea, pintar, tratar de que no ingrese ningún patógeno, ya sea hongos, bacterias o lo que pueda pasar. En el caso de los injertos sobre troncos de 15 centímetros o mayores, yo tengo que generar una pintura en toda la superficie, no solamente para evitar que ingrese aire y, digamos, y la púa tenga buen éxito, sino que a su vez necesito que toda la herida que le he provocado a la planta, digamos, no ingrese ningún hongo, ninguna bacteria. En este caso, eso es un mastic, es una, digamos, una marca comercial no sé si se consigue hoy en la zona, había hace un tiempo, la verdad que no sé, yo últimamente estoy usando pintura de techo, que es pintura de techo fibrada, que es tiene muy buen poder cubritivo. En realidad no está hecho para eso, pero inclusive después vamos a ver distintos tipos de pinturas posibles. Como ustedes recordarán, yo lo que les recomendé es que tenga buena temperatura. Bueno, en general la pintura que utilizo son pinturas de color, ya sea color teja o color verde. No recomiendo pintura blanca porque para que el callo prospere y se haga más rápido necesito que haya temperatura. Si le pongo una pintura blanca, como saben, repele los rayos solares, así que si yo tengo una pintura más oscura, tengo mucha mejor condición de formación de... Bueno, sigamos. Esto es lo que les mencionaba. La cinta viñata es la cinta totora, plástica o viñata. Viñata se llama porque se usa para la viña también, para atar digamos, todas las púas y las yemas en la vid. Y bueno, obviamente también se usa en el caso de los injertos. Es una buena forma de atar y que quede bien ceñido, porque en realidad ajusta, pero no, y es fácil digamos, de colocarla porque es elástica. No muy elástica, pero es elástica. Si yo tengo digamos, una atadura, lo puedo hacer con un hilo plástico común, pero si es rígido, es muy difícil y es muy difícil tensarlo. En cambio, cuando es plástica, lo puedo ir tensando, no se rompe, no se corta, y la verdad que lo que logro es una muy buena fijación, ya sea de la yema como de las púas en los dos tipos de injerto. Y después les puse un ejemplo de una pintura fibrada. Fíjense que son las pinturas típicas de techo. Hay distintas marcas, es una que usamos que es Sika. Fíjense que elegí color teja. Lo ideal es una pintura de color para que el callo se forme mucho más rápidamente y que tenga buen poder cubritivo. Una vez que realizo el injerto, tengo que pintar toda la parte digamos, de los cortes, inclusive alrededor de las púas, tengo que generar una buena pintura como para evitar que entre algún patógeno y que la púa no, digamos, tenga algún inconveniente en su desarrollo. Bueno, como para ir haciendo una introducción y para que nosotros ya tengamos una idea de lo que vamos a hacer en la práctica la semana que viene o la otra, porque bueno, justamente después tengo que comentar que el viernes que viene no la puedo hacer la práctica, lo habíamos comprometido en esa fecha. Fíjense, tengo una planta, en este caso tengo 4 brazos o 5 brazos,
y yo quiero, no me gusta la variedad o no quiero, o sea, quiero manejar otro tipo de material, quiero inclusive dentro de la misma planta, yo puedo en cada rama poner una variedad distinta. Si yo quiero tener en mi parque, digo, no, no quiero tener solamente manzanas o peras o ciruelas de la misma variedad. Quiero hacer, dentro de los brazos, quiero tener distintas variedades. Y bueno, no, mira, voy a hacer en un duraznero, voy a poner un durazno chato de la China en uno, quiero poner un durazno más tardío en otra, o sea, inclusive dentro de una misma planta yo puedo si es dentro de la misma especie, tener distintas variedades. Nos pasa a todos muchas veces cuando tenemos frutales en las casas, a veces se genera mucho volumen de fruta y bueno, ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos si, inclusive si hacer dulce o en el caso de los damascos pasa eso. Entonces lo que podemos hacer es probablemente sobre la misma planta tener, si tenemos compatibilidad de material, tener distintas variedades. Una ciruela blanca, una ciruela oscura. Bueno, en determinadas condiciones puedo tener distintas variedades en una misma planta sin ningún inconveniente. Bueno, fíjense, en este caso están usando digamos, si recuerdan, la navaja que estaba a la derecha, esto es un injerto de hendidura, ¿sí? Fíjense, esa de mango naranja, esa es la que se está utilizando, ¿sí? Porque vamos a hacer un injerto de púa. Fíjense que se genera un corte, en este caso, si recuerdan, había de corona o de hendidura, en este caso como el material no es de porte demasiado grande, sino es más o menos hasta 15 centímetros, se va a hacer un corte, o sea, una vez que se corta la rama, se la divide longitudinalmente más o menos a la mitad, generando, o sea, obviamente es una tarea que hay que generar, o sea, hay que generar el peso hasta que se logra llegar a hacer una incisión de unos 2 centímetros. Vamos a ver cómo es la siguiente foto, Ceci. Y ahí, con la misma navaja, comienzo a preparar la púa que voy a insertar, ¿sí? Fíjense, se hacen cortes a bisel, o sea, cortes como para que el material quede bien preparado y tiene que ser el corte absolutamente plano, ¿sí? No tiene que tener, digamos, tiene que ser exactamente bien plano para que el contacto con el material que voy a poner, con el tronco, sea perfecto. En este caso, como es injerto de hendidura, le voy a hacer dos cortes, uno de un lado y del otro, para generar la forma que va a tener el inserto. ¿Seguimos? Bueno, fíjense, ese es digamos, la hendidura que yo le hago. Fíjense que originalmente le hago unos 2 centímetros, puedo llegar a hacerlo un poco más, con alguna herramienta un poco más importante, algo más profundo, ¿sí? Y fíjense, y logramos insertar el material, ¿sí? Que le hicimos el filo de los dos lados, digamos, insertamos el material, y fíjense lo que estábamos hablando de colocar una pintura que recubra todas las partes verdes que quedaron expuestas, ¿sí? Y en este punto es muy importante ser prolijo, que no quede absolutamente ningún poro ni ninguna parte verde eh, a la vista. ¿Sí? En este caso, bueno, no sé qué pintura es en particular, pero fíjense que es una pintura bastante espesa. Yo prefiero hacerlo con un pincel, eso lo están haciendo con una madera, en un pincel para lograr cubrir bien todas esas partes. ¿Seguimos, Ceci? Y bueno, eso es el final, lo que estábamos hablando de la cinta viñata, para que no se mueva esa púa y quede perfectamente fijada y logre esa unión y ese callo.
la envuelvo, hago varias vueltas, y bueno, es una práctica muy sencilla, no hace falta hacerle ningún nudo, sino que se inserta el material en una de las vueltas, se tira y queda perfectamente adherido. Tiene que ser una atadura firme porque cualquier movimiento que pueda llegar a tener la púa eh, puede llegar a que no se produzca ese callo. Me ha pasado muchas veces que, bueno, yo tengo perros en casa y trato de hacer un injerto, lo mueven o alguien pasa y lo... Bueno, por eso tratamos de que se ate bien firme, cosa que si hay algún roce en algún momento, o sea, se mueva y no sea exitosa la tarea. En el caso de yo tener una planta como la que vimos, que tiene 2 o 3 brazos, puedo perfectamente injertar un brazo, ¿sí? Y una vez que el material, digamos, comience a brotar, puedo injertar el brazo del año siguiente o dejar ese brazo para cortar a futuro, o puedo generar una planta desde ese punto donde coloqué el injerto. En algún momento puedo cortar todo el resto de la planta y generar una planta nueva, con los ejes como explicamos en los cursos de poda, si quiero poder injertar también las otras ramas, ¿sí? Como hablamos, puedo poner una púa de otra variedad, para que si yo quiero tener 2 variedades distintas de frutales, y en el caso de querer hacer solo una sola variedad, puedo eliminar el resto de las ramas y comenzar la planta desde el nuevo injerto, ¿no? Esa es una de las posibilidades. Bueno, Ceci. Sí, creo que ya no tenemos más plaquitas. No, Vos, que esa es la última. la última. Em, Veo que hay varias consultas por ahí. No sé si vos desde el chat, yo para no sacar la presentación, porque tal vez te sirva A ver, tener la presentación y volver para atrás. Creo que se arrancamos puede, desde el olivo. sirve parafina. A ver, se me puso oscura mi casa. ¿Me ven? No sé, yo creo que, no sé, yo no me veo, pero Sí, a ver, no sabes eh, que te vemos muy bien. El otro día en la clase con Carlos, de que el sí, fin del cierre, sí. terminamos con una oscuridad total y él seguía contestando las preguntas, así que con vos estamos súper bien. O sea, me ven, Se me ve, ven bien. se Bueno, ve. yo porque se está oscureciendo mi casa y bueno, por ahí no me estaban bien. Vos, si querés ir a Bueno, prenderla en el problema. a ver, tengo todas las plantas injertadas, pero no crecen. Eso es Matías. O sea, Matías, yo te diría para, no sé, yo tengo un orden dale, dale, dale. desde, ¿cómo se Desde llama el la inicio. cinta? ¿Cómo se llama la cinta para injerto de yemas? La misma cinta viñata, se utiliza tanto la cinta viñata tanto para púa como para yema. Es una cinta que van a ver que es elástica, o sea, yo la tiro entonces a medida que le voy dando vueltas se va adhiriendo mejor. Y en la última vuelta la paso por adentro, tenso, y queda perfectamente sin necesidad de hacerle un nudo. Digamos, queda bien, 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 bien tensa. Es la, Bueno, la misma cinta. perdón, ¿Mm? tenemos a ¿Sí? Alejandra que tiene un olivo de 15 años y no le dio un solo fruto, así que dice, sería el caso de una buena alternativa a injertar. ¿Podemos saber de qué origen es el olivo? ¿Vino de semilla? ¿Lo compraste en alguna? Si se animan a hablar, hablen. Si quieren escribir, escriban. No sé cómo. Eh, Alejandra. Alejandra, en general, los olivos que tengo yo que he comprado están, digamos, no he tenido ningún problema de producción. En particular, yo los he comprado en vivero o los he traído de Mendoza. En Mendoza hay bastante cultivos, y en La Rioja y San Juan también. Yo los he traído y no he tenido problemas de producción. Por ahí si es de semilla, lo que hablábamos en las reuniones anteriores. Por ahí hay variedades que son más digamos, de madera y no tanto de fruta. Pero bueno, si lo han comprado en algún vivero, si saben la variedad, sería bueno, porque eso nos genera, digamos, una idea de por qué
de por qué no te está produciendo. Es raro, digamos. Yo de los que tengo yo, tengo la chacra incluido, y la verdad que da una cantidad de aceitunas tremenda. Que dice, me lo Bueno, dieron ya grande, hará 4 años que lo tengo y está gigante y nunca dio. No tengo idea de la variedad. Bueno, la verdad no debería no darte. Yo creo que por ahí es un poquito joven. Dale un poquito más de tiempo a ver si te puede, o sea, si no te da, si no te da y conoces a alguien que tenga algún olivo que tenga, o sea, que le dé buena cantidad de fruta, se puede injertar perfectamente. Le podés hacer un injerto de púa perfectamente. Podés injertar de ramas, no sé cómo será el porte de tu olivo, pero podés hacer injertar un año una rama, a ver si prende bien. Podés hacer un injerto de hendidura o de corona, de acuerdo al diámetro que tengan. Igual la práctica la vemos cuando nos juntemos, pero se puede perfectamente hacer un cambio varietal. Lo que sería interesante es conocer a alguien que tenga una variedad que ya esté en producción y sacarle material del año. ¿M? Y lo podés hacer ahora, se puede hacer perfectamente ahora. Ok, Ricardo y gracias. Argentina Yo consultan. pregunté, Ah, ¿Perdón? bien. Sí, te no, escucho. decía que yo comenté lo de olivo grande, le decía que Sí. me lo dieron a mí, ya venía con raíz grande. Ujú. Entonces está gigante, debe tener eh, 50 centímetros de diámetro y no sé, como Mm. 5 metros de alto. Y Y no, supuestamente todos dicen que es olivo, pero no tengo ni idea. Tendría que y llevarlo, bueno, cortar por una ahí, ramita y llevar cuando nos tengamos la presencial. Pero está sí, o haz enorme una y cosa, nunca dio. subite una Ok, foto, digamos, al grupo por ahí lo vemos y bueno, y te hago una devolución de qué es. O ok, sea, en general dan, o sea, por más que, o sea, inclusive lo que habíamos hablado la vez pasada, el tema de la polinización cruzada que tienen los frutales, en el caso del olivo no hace falta que tener otra planta como para que sea viable la fruta. Así que, bueno, eso fue un poco en la charla anterior que dimos. O sea, en muchas especies el polen digamos, de la misma planta no es viable, entonces necesitamos otra planta u otra variedad cerca. ¿Sí? Eso pasa si ustedes conocen las chacras, bueno, el otro día que hicimos la práctica de poda, había plantas de manzana roja y plantas de manzana verde en un mismo cuadro. ¿Qué significa? O sea, la manzana roja, si no tiene polen de otra variedad, no es viable y no produce fruta. En el caso de los ciruelos también, en el caso de los duraneros no, son bastante autofértiles. En el caso de los olivos no necesitan variedad de polinización. Así que lo que no deberías tener problema. Pero bueno, envío en todo caso, eh, una foto y lo vemos. Y ok, si no, haremos una gracias. práctica de injerto. Bueno, Ok, mira, Ricardo y Argentina consultan, tienen un nogal, dicen no es común, y pregunta si pueden injertar con nuez de pecan. Eh, un nogal tradicional, digamos, Dicen y no es de qué, común, de me qué imagino la... porte, de qué Ah, porte no, más o no menos ese tengo más nogal. datos. Por ahí Ricardo y Argentina, si quieren poner más Si quieren datos. preguntar, o sea, tienen algo de compatibilidad con el pecan, no es muy compatible, es difícil el injerto. Eh, y el pecan tampoco se adapta tanto a nuestra zona, digamos, es un poquito, no es tan resistente a las heladas. Yo, a ver, si lo tienen bajo alguna protección o en algún lugar reparado, puede ser que se pueda hacer. Pero en general el injerto en nogal es el injerto más complejo que hay. Hay que tener una técnica muy, muy depurada, pintarlo muy bien, o sea, como recomendación general es preferible llamar a gente que se dedique a injertar nogal para hacerlo. Yo les digo que es muy, muy complejo y yo he hecho injertación en varios nogales y la verdad que el prendimiento que he tenido es muy bajo. Por eso, en general, lo que se hace es comprar plantas ya hechas, como para evitar digamos, esa situación de tener que reinjertar. Se puede,
Yo manejé un cultivo de nogales en 25 de mayo, que eran 80 hectáreas de nogales, y teníamos un montón de pérdidas de plantas y bueno, las mandábamos a injertar y muchas veces cuando ya el tronco es demasiado grande, es muy, muy difícil que prendan los injertos. Lo hacíamos de yema, traíamos especialistas inclusive para de injertos de Mendoza y no logramos digamos, que prendan ese injerto. Así que mi recomendación en nogales, si ya el porte es muy grande de la planta, mi recomendación es no hacerlo, porque lo que vamos a lograr es perder lo que tenemos hoy. A partir de Eh, que haces el injerto, ¿cuánto Ujú. tiempo tarda aproximadamente en dar fruta? A ver, si el injerto prende, en un frutal de carozo ya tenemos el primer año prácticamente 1 metro de crecimiento. Eh, en, Ahí, digamos, en los frutales de carozo podemos tener fruta ya a partir del segundo año. Y tercer año, bueno, cada vez más cantidad de fruta, en realidad porque la formación digamos, de yemas fructíferas en un carozo es sobre la madera del año. Así que bueno, la verdad es muy rápido. Estamos hablando de pelones, duraznos, en el caso de ciruelos es muy rápido. En el caso del cerezo es un poco más complejo porque no da sobre madera del año, pero pensemos en 3 años. En 3 años podemos tener una planta bien desarrollada y ya volviendo a tener producción. Depende del cuidado que le hagamos, ¿no es cierto? O sea, obviamente hay que hacer el injerto, después conducir la planta y bueno, y después manejar la poda. Pero tercer año tenemos una buena condición en, eh, en una reinjertación de carozo. En una manzana yo tengo injertada manzana ya de segundo año, tercer año, también ya tengo fructificación. Lo que estamos buscando en manzanos es, por una cuestión comercial, frutos muy rojos. Hoy lo que demanda el mercado es frutos de color. Así que bueno, había una manzana, no sé si conocen de variedad, es una manzana que es Royal Gala, que hoy el mercado no la está demandando tanto por la falta de color. Bueno, lo que le coloqué es una variedad roja. eh, Corté los troncos y le hice un injerto de corona, le coloqué más o menos 3 a 4 púas por tronco. Y ya tengo hoy una planta de unos 2 metros, ya estoy en el segundo año, tengo 2 metros y ya este año creo que voy a tener algo de fruta. Digamos, eso como un lote que vi hoy que lo estábamos podando hoy, así que la verdad que ya tiene al segundo o tercer año, ya tenés una planta prácticamente formada nuevamente. ¿Puedo injertar una granada? Perdón, no lo sé. La verdad que me imagino que sí, lo puedo averiguar. Tengo amigos que se dedican a la granada, pero no tengo experiencia en particular granada. Tengo colegas, amigos en San Juan que hay cultivos comerciales y en el norte también ya hay cultivos comerciales. Es interesante inclusive, porque la demanda del fruto es importante y inclusive de exportación. Eh, yo me imagino que por su característica se podría injertar perfectamente. Sí, puedo injertar cerezo en guindo, sí. Sí, 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 se puede hacer. El injerto en cerezo, como recomendable, es injerto de púa. Se corta digamos, la rama y, bueno, y se le hacen los insertos de las púas alrededor, digamos, y después la vamos a ver. Yo les voy a llevar un poco más de detalle cuando hagamos la práctica y ver bien cómo es el inserto de la púa en cada, digamos, en un tronco. No es una técnica muy compleja. Sí, obviamente hay que tener la práctica. O sea, hay gente que se dedica exclusivamente a injertar. Y la verdad bueno, o sea, lo hacen a una velocidad porque lo hacen comercialmente, ¿no? O sea, tengo gente que me hacía que yo 100 plantas por día y eran 3 personas. O sea, es una velocidad, digamos, importante. Es más una tarea especializada y una tarea muy bien paga, inclusive, realmente muy bien paga, porque
Mucha gente quiere hacer cambios varietales y muchas veces te cobran inclusive por púa injertada. Cerezo sobre cereza en durazno, no. No. El cerezo, vieron que no lo nombré en particular. El cerezo por ahí puede llegar a aprender sobre ciruelo. Es uno de los más incompatibles, o sea, es uno de los más complejos. Yo trataría de hacerlo sobre cerezo o sobre guindo. No lo haría, lo podría hacer sobre algún ciruelo en particular, se puede hacer. Yo lo he hecho, en realidad hay portainjertos, el Santa Lucía, digamos, es un portainjerto de ciruelo. Bueno, hay opciones, pero no al revés, no el sobre durazno hacer un cerezo, no te va a aprender. Con respecto a la uva, se puede injertar, se injerta de yema la vid. Se injerta de yema, el injerto no es muy complejo, se puede hacer. Si quieren, les traigo material. Obviamente hay que juntar las yemas, digamos, hay que tratar de buscar el material y ver la variedad. Si es moscatel, con variedad de uva para tener tamaño porque salen chiquitas. Sí, bueno, moscatel en particular tiene una característica de que es muy dulce, el sabor es muy bueno, pero no tienen un porte muy importante. Hay variedades que son digamos, de mayor porte, inclusive variedades sin semilla. Hay que conseguir material y lo que se hace es, sobre el mismo tronco se hace un inserto, o sea, se abre la corteza y se inserta una yema. Y la verdad que inclusive es muy fácil y es de prender muy fácilmente la yema en bit. Yo le llevo material la próxima reunión y lo podemos ver en detalle. Yo no traje en este caso material, pero no es muy complejo y la verdad que se logra muy bien el injerto de yema en bit. Pelón una planta de pelón, ¿en qué se puede injertar? Pelón, a ver, en realidad el pelón es una mutación sin pelo del durazno. Tienen características muy similares, así que entre pelón y durazno no hay ningún inconveniente, se puede hacer. La recomendación, o sea, sobre púa se hace, pero en realidad el injerto de durazno y pelón es más efectivo en yema, hacerlo en yema. ¿Cómo se logra hacer en yema? Porque yo tengo que injertar, o sea, o colocar la yema sobre madera del año. Lo que hacemos es cortar el tronco, hacer que el primer año crezca la planta, digamos que crezcan ramas nuevas, y sobre las ramas nuevas hacemos los insertos de las yemas. Es mucho más, tanto el durazno como el pelón, se injertan muy bien de yema y cuesta mucho hacerlo de púa. ¿La arándano se puede injertar en otra planta como un cerezo? No. No, el arándano no. El arándano es otra especie totalmente distinto. ¿Tienen producción de arándano acá en la zona? Verónica. ¿Puede hablar Verónica? ¿Se anima? Sí, sí, sí. A No, ver, yo Verónica, preguntaba porque vengo preguntando del arándano, porque tengo ahí un arándano, arándano que me dieron, me lo regalaron, también está pequeño, sí, de tener 1 metro, y sí. bueno, y también la pregunta era si todos injertos son todos con los troncos, digamos, plantas leñosas, porque me parece que no conozco, perdón mi ignorancia, por eso decía, perdón mi ignorancia, porque no sé. Y bueno, y Em, regalaron un cerezo que se fue en rama ahí re largo, en 1 año, creció un montón. Tengo otros cerezos que no han crecido nada. Entonces digo, eh, capaz que por ahí, no sé, pensando, pero que, o si se puede hacer esa técnica, no lo sé. O sea, ahí está el punto. no se puede, o sea, el arándano es de otra especie totalmente distinta, digamos, los dos son, digamos, por más que sea un berry o algo parecido, digamos, son de frutos rojos. No, lo que sí se hace es injertar arándano sobre arándano cuando digamos, cuando se coloca un pie de una determinada especie y después se injerta sobre ese pie. Pero tiene que ser arándano, digamos, no puedo hacer cereza sobre arándano, no.
Y después, con respecto al cerezo, el cerezo es una planta de porte muy grande. Digamos. Por eso lo que hablábamos de muchas veces se usan portainjertos más enanizantes. A ver, hoy hay uno que se llama Gisela 6, pone Gisela 12, son portainjertos que inducen menor crecimiento, porque si no me la paso podando. En realidad lo que termina pasando es que para que la planta no sea de un porte gigante, terminamos haciendo muchas intervenciones. Lo que se acuerdan, y por ahí está bueno hacerlo como práctica, cuando yo tengo una planta de demasiado porte, no la podemos en invierno. Acuérdense que cuando yo podo en invierno, la planta se revigoriza mucho. Entonces, cuando la puedo podar a partir de flor o cuando está en verde, eso sería ideal. O sea, la práctica que hice yo en mi cerezo, que también estaba gigante, fue hacerla en otoño, digamos, en otoño, no otoño, sino todavía con hoja, digamos. Sería a partir de febrero. En ese momento bueno, la rebajé y le saqué los crecimientos más grandes. Bien. No sé si quedaron algunas preguntas sin responder. Si se animan a hablar, no hay ningún problema. Si no se animan, bueno, lo vemos en todo caso, Sí, o me envían se en me el grupo. desordenaron un poco las preguntas porque, bueno, ya empezaron Entraron así como a varias. estar sí, como de distinto Entraron tipo, de varias. las herramientas, de las compatibilidades. Por ahí eso ya sí, si quieren ir Ah, planteando, capaz que algunas preguntas que hicieron antes ya se fueron respondiendo, así que el que quiera abrir el micrófono por ahí unos minutos para bueno, aclarar. Hola, hola Federico, buenas tardes. ¿qué tal? Alberto es mi nombre. Sí, Alberto. ¿Cómo estás? Mirá, muy bien, muy bien. Muy, muy claro todo lo tuyo y nos está ayudando un montón. Nosotros vivimos en un lugar donde tenemos varios frutales y lo hacemos por una cuestión de hobby. Ujú. Y sabes que el año pasado yo enterré muchas púas Sí. y están prendidas. Lo que te quería consultar es si con los podos de este año yo puedo injertar esas púas que están prendidas. A ver, déjame entender. Tú tenías una planta, la injertaste No, y yo tengo frutales, los podé sí, y el año pasado hice unas púas y las dejé conservadas enterradas, ¿entendés? Para sí, generar nuevos injertos. sí. Entonces, con los podos de este año, quiero saber si yo puedo utilizar esas púas que enterré. A ver, habría que ver cómo está el material. Lo que yo les puse es que tiene que estar verde. O sea, vos cuando haces la extracción de la yema, el Sí, material tiene que estar verde. Y vos te vas a dar cuenta. O sea, está muy bueno lo que hiciste de que hay que enterrarlo. Es una forma de conservar el material que no tiene luz y tienes buena humedad del suelo, digamos. Es digamos, una buena combinación. Pero fíjate cómo está el material. O sea, el material con una navaja de injertar o con una tijera de podar, aunque sea, fíjate si el material está verde. Vos tenés que hacerle la extracción de la yema y el material tiene que estar turgente o verde. Si vos ves que el material está seco o ya deshidratado, que vos lo vas a ver que está inclusive arrugada la madera, no sí. lo hagas porque no te va a prender. Igual estás a tiempo de sacar material ahora, digamos. Si todavía tenés material como para sacar, podés sacar material ahora e injertarlo. Claro. Fíjate cómo está ese material, o sea, no sé de qué querés injertar o cuál es tu intención. Ah, qué lástima, me parece que se les cortó un poco la Se cortó, conexión. ¿no? Se cortó la... Sí. de- Es- después habían puesto sobre el tipo de si se podía injertar o sea, si tapar el injerto con cera de abeja. Sí, sí. se puede, era la técnica que usábamos nosotros, siempre la Era y usamos. parafina después también Y dijeron. parafina. Preguntaron. La parafina no he tenido buen éxito con parafina. Me gusta mucho más la cera de abeja, pero la cera de abeja tiene el inconveniente de que yo la tengo que calentar para poder pintarla, ¿sí? Porque la cera de abeja es dura, digamos. Entonces tengo que poner un calentador, ponerla a baño María, porque no la tengo que poner a fuego directo porque se quema, y recién cuando se ablanda puedo llegar a pintar digamos, lo que habíamos hablado de las partes que injerté en los injertos
de púa. Entonces, digamos, por eso optamos, ahora que hemos visto que con la pintura de techo se logra la misma situación y no tenés que usar calentador, digamos, es una tarea un poco más sencilla. Pero sí, Una perfectamente la consulta. cera de abeja funciona. Silicona líquida, ¿se puede? Silicona líquida no lo he probado. No lo he probado. En realidad, eh, la verdad no lo he probado como para transmitirte si funciona o no. Lo que necesitamos es poder cubritivo. Tiene que quedar una película bien homogénea. Y no tiene que, con el sol o en el verano, no se tiene que Derretir. digamos, derretir. Ah, Por eso lo de la membrana líquida, esta tipo pintura de techo, pero el caso de una cera de abeja también perfectamente podrían. Cinta de bueno. teflón para atar. Sí, la cinta de teflón, lo único que te va a salir caro, porque el teflón hoy, el rollo de teflón está, creo que está como 5.000 pesos el rollo, una cosa así. Sí, Acá sí va tengo a una funcionar porque pregunta que, tiene la perdón. característica digamos, de la elasticidad, digamos, el teflón. Pero Bueno, acá tengo bueno, una pregunta que te va a gustar, Federico, que dice, a ver. quinoto con limón, ¿se puede injertar? Sí, 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 sí. Sí, en el caso de los cítricos son bastantes. Perdón, no me había visto quinito y no había entendido. Ahora, por suerte, sé si me diste letra, porque no, no me había dado percatado. Pero sí, sí, dentro de los cítricos se puede hacer, se puede hacer. No sé el porte del quinoto, pero sí, en realidad la mayoría de los cítricos entre sí son muy compatibles. Así que eso es bastante sencillo. Se puede hacer de púa En y de una planta yema, de limón, las dos opciones. en una planta de limón puedo poner mandarina, naranja, quinoto, Sí, ¿no? se puede, se puede. Yo tengo el limonero que no da. ¿Es mejor en yema? Sí, en yema se puede hacer perfectamente. Se puede hacer también en Yo púa. tengo Lo que un puedes grupo de hacer es estudiantes estudiantes. conseguirle algún conocido que tenga éxito con el limonero, que Sí. tenga muchos limones, digamos, y sacar material del último crecimiento. Y ahí se lo puedes hacer a yema, lo puedes hacer a púa. Si querés probar una parte, yo lo que me pasaba en algunos casos de gente que no tenía limones, era que estaba en lugares muy fríos, digamos, el limonero necesita mucho reparo, no es para la zona, es más unas zonas menos heladoras. No sé dónde lo tendrás vos, Porque yo hice de pero semilla. lo ha puesto de semilla. Bueno, es lo que pasa, Ya digamos, tiene es lo como que 3 meses. hablábamos el otro día o sea, de semilla está bueno el pie, pero podrías injertarlo arriba con alguna variedad comercial, que Yo estaría ahí le bueno. mandé una foto, está hermoso, pero no da nada. Pero no va a dar. ¿Por qué? Justamente porque muchas veces por la variabilidad que tenemos cuando lo hacemos de semilla, lo que hablábamos de que es una reproducción sexual, digamos, eso viene de dos padres, el polen, que es la parte masculina, y, digamos, y el ovario de la flor, que es la parte femenina. Entonces no sabemos qué puede dar. Puede dar toda la variabilidad genética o sea, que puede pasar. Entonces, como Nació en yo no Burpa. sé si probablemente tengas buen crecimiento, pero no tengas fruta, No, así que está yo te hermoso y recomendaría ahora injertarlo. tengo un pelonero, un pomelo también, pero no dan nada. Tampoco, ¿y ese también lo hiciste de semilla? No hay semilla, porque yo Y hago bueno, está bueno, a ver, si tenés varios ejes, lo que estaría bueno Mm, es que le hagas alguna rama para no hacerlo completo. Pero sí se puede injertar perfectamente, sí, 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 se puede ok. hacer. Se puede hacer el Federico, injerto de... ah, Sí, perdón, perdón, diga, pensé que diga. habías terminado. No, ¿No? que por ahí podemos seguir con las consultas, pero por ahí creo que hay unas personas que se tienen que retirar y querían hablar un poquito sobre el día de la práctica presencial, que no va a ser el viernes que viene, sino el siguiente. Dale. Y también qué cosas vos vas a recomendar que hagan para la próxima para la práctica, esto de guardar A ver, lo que las sí púas. es importante, eh, guardar material. ¿Qué significa? O sea, nosotros ahora en primavera el material empieza a brotar. Tenemos que tratar de guardar material que no se haya brotado para hacer el injerto. No importa el tronco que brote, digamos, la parte del tronco, pero todo lo que voy a injertar tiene que conservarse o en el suelo,
que hablaban de, es una forma de acondicionarlo, o sea, enterrarlo en un lugar que esté un poco húmedo pero que no tenga luz, eso hace que no tome temperatura y no brote, eso es lo ideal. Esa es la mejor condición como para tener un buen éxito después en los injertos. Así que el acondicionamiento del material, si ya saben qué es lo que van a hacer, no en el caso de los cítricos, pues cítricos o sea, en este momento están con hoja, pero en el caso de los de durazneros, cerezos, ciruelos, bueno, los almendros ya están florecidos, en el caso de algunos ciruelos también. Tratemos de ir sacando material y guardarlo como para que la yema no brote. Eso la recomendación. En el caso de pera y manzana no hay problema porque todavía no está brotado. En el caso de, bueno, los carozos, habría que hacerlo rápido, la extracción del material. Bien. La forma de acondicionarlos puede ser en la heladera, dentro de una bolsa plástica con algo de humedad dentro. Pero bueno, tiene que bajar la temperatura como para que no brote. ¿Sí? La condición de brotación es luz y temperatura, que es lo que empieza en la primavera, ¿no? Entonces, si yo tengo que acondicionarlo, humedad para que no se deshidrate, sombra, digamos, y bajar la temperatura. En esa condición el material se mantiene. Lo puedo injertar inclusive yo he injertado hasta en octubre y no he tenido ningún problema. ¿Se podrá enviar el PowerPoint? Sí, no hay ningún problema, envíenlo, es la idea. Y el chat, si alguno tiene otra consulta o si alguno quiere hacer una pregunta en particular, no hay problema. Ya lo hicimos en el curso de poda, bueno, está bueno las experiencias que tiene cada uno y bueno, en el chat está bueno porque por ahí uno hace una consulta y le sirve al resto. Eso está bueno. Hola, ¿el damasco se puede todavía injertar? El damasco, ¿lo tenés de semilla vos? ¿Y qué le Sí, es de querés? semilla. ¿Y qué no te da fruta? Sí me da fruto, pero que quería injertarle alguna otra variedad de damasco. Pero las conseguís, otras variedades. No hay muchas en la zona de variedades de damasco. Habría que buscar. Yo tengo algunos conocidos que tienen damasco, a ver si le podemos sacar material. O vos conocés a alguien que tenga un damasco que querés injertar. Por ejemplo, yo tengo el mío da unos damascos grandotes, le dicen, no sé, le llaman damasca, no sé si... Damascas, le dicen damascas, sí, pero en realidad no hay diferencia. En realidad es la variedad. Ah, y bueno, son grandotes. Y después hay uno que da mucha cantidad, que dan el fruto chiquitito. Y igual el damasco hay que hacerle una práctica que, aparte de una poda, o sea, lo que hicimos en la reunión anterior, nosotros Ajá. le sacamos fruta, lo raleamos, o sea, le tratamos de dejar un fruto más o menos por geme, no sé cuánto, o sea, más o menos un fruto distanciado del otro. Esa es la forma que de tamaño. Eh, Probablemente la planta tenga un porte menor y está cargando mucha fruta, y por eso puede ser una de las razones, digo, ¿no? Si haces esa práctica y no mejora el calibre, bueno, si querés, injertalo, digo. Pero si ya te da fruta, es una pena. Trata de, bueno, por ahí con alguna práctica, mejorarle el tamaño, como recomendación general. Si no, vas a volver a empezar la planta. Ah, bueno, gracias. Después tenía un pelonero que Ujú. da fruto, pero es verde, medio rojizo, pero nunca madura, nunca madura. Mm, no me ha pasado que no madure. Probablemente lo tengas que esperar un poco. ¿Nunca madura? O sea, ¿estás No, segura? ya ¿No lo tiene has más de esperado? 3 años. ¿Y en qué, o sea, lo esperaste hasta marzo y nunca se ablanda? ¿Nunca cambia de No, color? no cambia de color, queda verde nomás y no madura. Lo cambié, lo trasplanté porque pensé tal vez no le daba bien el sol. Lo puse más al sol, igual, Sí. quedan los frutos y quedan verdes y duros nomás. La verdad me sorprende, no me ha pasado nunca. Si querés y no te gusta la variedad, se puede injertar perfectamente con alguna variedad comercial. Pelones hay un Ah, montón de variedades.
comerciales muy, muy buenos. Inclusive hay pelones de pulpa blanca que son muy ricos, hay algunos de pulpa amarilla, algunos son priscos que se les desprende el carozo, digamos. Hay muchas variedades. Si querés, Ah, se puede hacer. Habría que ver la forma de conseguir el material ajá, para que lo puedas sí, injertar. la verdad que sí. Bueno, Yo tengo una pregunta gracias. para hacer, la última, por favor. Sí, Mirá, Profesor, nosotros sí te tenemos, escucho. ¿vos me escuchás? sí, te escucho bajito, pero te escucho. Bien, tenemos podos del año pasado bajo tierra, que están húmedos, que están buenos. Es la Pero, pregunta que yo perdón, ¿qué es el año pasado? Explícame porque no entiendo. Ah, ¿Vos lo de la sacaste temporada este invierno? anterior, de la temporada anterior, O sea, podamos el año pasado y guardamos los y podos. guardamos los ¿cuál- podos bajo tierra. o sea, vos podaste a ver, ¿ahora la planta la podaste en el 2023 o en el 2022? Dios. 22. No, ese material no sirve, no, ese material no sirve. Bien. No, perdón, no había entendido. Me habían hecho esa consulta y, o sea, yo tengo Claro, que sacar estamos acá material. y estamos discutiendo los dos y digo, a ver si sirve, si no sirve. ¿Qué interpretaste vos y No, qué yo interpreté yo? había entendido hoy que me preguntaron material enterrado, pensé que era de la poda de este invierno, digamos, de este invierno. No, el Bien, material del año anterior no va a ser viable, o sea, no va a brotar. bien. Tengo que tener material sacado en la misma Y temporada ahora, y acondicionado. O sea, por ejemplo, material de la poda de este 2023, digamos, de lo que es de este año. bien. Bueno, Perdón, gracias. No, si por no había favor. entendido la pregunta Punto para anterior. Mariela que interpretó bien. No había entendido la pregunta, porque me preguntaban material enterrado, pensé que era de este año, no del 2022. Muchas gracias. Gracias. No, por favor. Yo también había entendido medio mal, porque pensé que también que era del año anterior, o sea, si yo puedo ahora guardarlo, por eso mandé la pregunta esa, ¿cuántos grados bajo cero tenía que estar? O sea, de fresco, o se podía frizar, no sé, se me ocurrió. No, Había como entendido mal también, o sea, tiene que ser de la misma temporada, digo. O sea, ahora tiene ya lo que ser de entendí, la digamos. misma temporada. O sea, yo lo tengo que sacar. A ver, yo podo en invierno, en julio podaste. Sí, del mismo año, ahí Del está la mismo año. aclaración. Sacaste el Claro, material, lo tenés que enterrar para que no se cerrado. deshidrate y no Ujú. brote, digamos. Y después, bueno, lo desenterrás y el momento que hagas, que cortes la planta, lo injertás, lo sacás de la tierra. Tampoco podés Buenísimo, injertarlo en gracias. noviembre, digamos. Hay que tratar de Claro, hacerlo a lo sumo, lo ideal es septiembre. sí, Septiembre sería ideal. Todo el mes tenés para hacerlo. buenísimo, gracias. No, no. Hola, ¿cómo estás? Te quería hacer una consulta. Sí. Yo me quiero hacer una planta de una parra de moscatel. Consigo podos para hacerme la planta, pero Sí. lo que no me gusta de la parra que consigo es que la moscatel que da es muy chiquita. Ujú. Yo si genero la planta, una vez que la genere, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para poder hacer un injerto y qué injerto puedo hacerle a una moscatel para que dé un mayor calibre de uva? No, la moscatel tiene una carga genética o sea, ya de por sí que no es un fruto de buen porte. Digamos, es muy dulce, tiene muy buenas condiciones, digamos, de sabor, pero no va a ser una uva grande, por más que la espere. O sea, ¿cómo la tenés? ¿Un parral, una planta aislada? ¿Cómo la tenés? No, por eso te decía, yo me quiero generar a partir de un podo una parra de Nueva. moscatel, pero el podo que consigo, que me dan, la moscatel es muy chiquita y me han traído frutas de otros lados, no sé, no de por acá de la zona, no sé dónde la han conseguido, de Sí. uvas moscatel que son muy ricas y tienen un tamaño grande, o sea, me llama la atención el tamaño que tiene y que sea moscatel. Por eso digo, ¿de qué manera se logra? Porque si la he comido, porque existe, no sé cómo la hacen para que sea tan grande la moscatel. No, hay prácticas, a ver, cuando tenés inicialmente la formación del fruto, de la formación del racimo, fíjate que se te van a producir 3 o 4 alitas, ¿sí? Desde la formación hay como 3 o 4 alitas. Lo que se hace es, se corta la parte basal y dejan 3 o 4. Entonces vas a tener un racimo menos apretado y de más calibre.
Eso es una práctica que se hace habitualmente cuando son producciones de uva de mesa. Después lo que yo había entendido por ahí o sea, en el caso de la uva, yo puedo sacar material, lo puedo enterrar y el material enraiza. No son todas las plantas así, pero bueno, si yo yo quiero generar una planta nueva de vid, puedo enterrar una parte digamos, de la madera del año, de la vid, y eso genera una nueva planta. No sé si se entiende. Sí, sí, Hola. sí, se entiende. Bueno, se puede hacer, se llaman barbechos, barbechos no barbados, barbado de la vid, o sea, se entierra parte de la madera, eso enraiza y yo puedo generar una planta nueva fácilmente. La vid en particular es muy fácil de hacer. Entonces, si vos te conseguís un pedazo de material de una uva que vos querés generar una planta, le enterrás una parte de la madera, digamos, y te genera raíces. Bien, Se gracias. entierra. Bueno, puedo llevar mi planta de durazno de un año para injertar, tiene base. Y pobre plantita, la vas a hacer tomar aire, no sé qué quiere injertarla. Bueno, lo probamos, la traemos, traela con la persona que quiere traer la planta para injertar, bueno, que la traiga, o sea, que la saque del suelo y la trate de traer con la raíz lo más tapada posible. Lo más probable es que si la tenemos a raíz desnuda mucho tiempo, no, yo la tengo en maceta, no sé qué. Perdón, no seguí el relato, pero si es una planta de maceta, sí, tráela y hacemos la práctica sobre la planta, no hay ningún problema. Bueno, Ceci, cualquier cosa, alguna pregunta que quede dando vuelta, pónganla en el chat, no Sí, hay ningún problema. estaba ahí revisando y bueno, no, creo que casi todas las consultas así más destacadas se fueron respondiendo, a no ser que alguien quiera hacer algunas últimas No, preguntas en el chat. cuando hagamos la práctica, bueno, se van a aclarar por ahí algunas dudas y obviamente el que tenga alguna consulta que la ponga en el chat, si no puede venir a la práctica sería una pena, pero si no en la práctica hablamos sobre distintas formas de injerto y distintas condiciones, así que Bueno, sí. si querés conversamos un poquito acerca de cómo va a ser la práctica, porque Sí, sí. pregunta siguiente va a ser qué materiales hay que llevar. Creo A que ver, la intención mía es, bueno, yo llevar algunos materiales y, bueno, y ya troncos y hacer prácticas ahí mismo, digamos, hacer una práctica como para, a ver, implica navajas muy afiladas y, bueno, cosas así que yo prefiero, bueno, si quieren hacemos una práctica, a alguien que esté interesado, es un poco riesgoso por el filo que tienen estas navajas, ¿no? Cortan mucho. Pero bueno, podemos hacer una demostración y vemos. La idea es que no lleven, no hace falta que lleven ningún material. La idea es que vean la práctica, yo llevo material y bueno, de última, si alguno quiere practicarlo, lo vemos ahí. claro, entonces es como que sería un poco más demostrativo para que no correr el riesgo de que ninguno le Yo pase nada. prefiero, digo, a ver, yo les cuento en la facultad, iniciamos la práctica cuando yo estaba en la facultad, ya hace un montón de años, y siempre íbamos con un botiquín. O sea, nos cortábamos todos los dedos. O sea, cuando uno arranca y por ahí no tiene cuidado, por ahí se puede cortar feo un dedo. Pues son navajas Bueno, Así que yo yo también lo que veo, prefiero que no, Ceci, o sea, que hagamos de última, hagamos una demostración bien. y bueno, y que no lleven navaja de injertar. No sé qué Sí, opinas y vos. también, perdón, y también coincido en que acá que es preferible eso, material con vamos a decir, el instrumental que vos tengas, que seguramente va a ser bien específico, pero que también, por lo que veo acá en el chat, que va a haber bastante material, muchos que van capaz que tengan púas y que capaz que sea el momento también también como de intercambio, ¿no? Porque Sí, en acá eso veo que no hay ningún algunos van problema. a llevar, no sé de cuáles frutales, entonces
que también eso, que el encuentro presencial tenga esa oportunidad de contar con material, sobre todo Sí, este, si alguno tiene un material se puede hacer, podemos hacer una práctica sobre... Yo voy a llevar material fresco, digamos, del campo como para hacer la demostración. No tenemos plantas nuevas para injertar ahí en el puesto, pero bueno, voy a llevar inclusive distintas opciones de injertos, troncos ya injertados. O sea, voy a tratar de que se vea lo mejor posible todo. Así se sacan ¿Te bien puedo consultar si se pueden hacer injertos sobre ornamentales como rosales y eso? Sí, totalmente. Es más, uno de los mejores viveros de rosales de la Argentina es Rosauer. Y ellos usan rosa mosqueta de pie e injertan después distintas variedades de rosales sobre ese pie. Y la verdad que, bueno, hay muy lindos rosales que hacen ellos, pero sí se pueden perfectamente, sí. Se injertan las ornamentales. De la misma forma, el rosal de por sí se injerta. Se injerta porque digamos, hay variedades muy lindas de rosales bueno, que para reproducirlas y que sigan siendo iguales, del mismo color y las mismas condiciones de formación de flores, se injertan, ¿no? Y te puede pasar que injertes en un mismo rosal hagas varios injertos en diferentes ramas y tener una planta con diferentes flores. Sí, se puede, Ah, qué bueno. Vamos a se puede. experimentar entonces. Sí, se puede, sí, sí, sí. Es a ver, es un poquito más doloroso porque tenés espinas, pero bueno, se puede hacer perfectamente. Doloroso porque te vas a pinchar, ¿no? Pero se puede hacer perfectamente. Ni hablar. Bueno, yo les mando material de injerto de rosales, no hay problema. Yo se los paso al chat si quieren, no hay ningún problema. Dale, buenísimo. Bueno, perfecto. Las consultas bueno, cuando quieran, no hay ningún problema. El chat está abierto, así que bueno, voy Hola, a tratar de buenas ir tardes. contestando. Buenas. Buenas. Quería consultar, si no tenemos la navaja, o sea, Ujú, para hacer injerto, ¿por qué se puede ujú. reemplazar? ¿Qué otro tipo puede ser? Si no nos dedicamos, por ejemplo, a injertar todo el tiempo, No, qué otra cosa puede ser? a ver, creo que todos tenemos alguna navaja tipo Victorinox. ¿Algunos saben a qué Ah, me sí, refiero? Bueno, sí, es una opción, digamos, tiene que estar bien afilada, no es lo ideal, pero bueno, no me voy a comprar una navaja si tengo que sirve. injertar una planta. Si ya es una práctica que quiero tener, o sea, porque lo hago habitualmente y quiero comprarme la navaja, y bueno, está bien, tiene sentido. Pero si no, no tiene mucho sentido comprarse para hacer un injerto de una planta, una navaja. Buenísimo, gracias. Un cúter no lo veo porque es muy finita o sea, el corte tiene que ser potente, digamos. Con un cúter no, o sea, lo veo muy fina la hoja. Tiene que ser una navaja un poquito más, de más porte de hoja. Para Lorena que preguntó del cúter. Bueno, Ceci. no, acá estaba justo leyendo algunas también preguntas por el chat que me mandaban a mí, que bueno, en el caso que la gente no puede ir a la práctica, porque en realidad por ahí creo que se había publicado que la fecha era el próximo viernes. Sí, Vamos a hacer un buen registro con algunos videos, como para que se vea bien el paso a paso, este, bueno, de las prácticas, bueno, sea sí, por sí. Gema o sea por púas, así que ese material vamos a tratar de que sea lo más didáctico y editado bien bonito posible para que, bueno, la gente que no pueda ir pueda tener ese material de lo que se haga ese viernes. Y recordar que Bien. va a ser a las 15. ¿Está bien? El horario es viernes 15 a las 15 horas. Sí, 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 ese está correcto. Bien. Así que bueno, creo que nada más por ahora. Gracias a todos los que se conectaron, que fueron 62 totales.
Wow, Así que bueno, tremendo. Bueno, un me tema alegro se mucho ve que también. que haya tenido mucho interés, la verdad que me alegro muchísimo. Espero que les haya servido y bueno, las consultas que necesiten, bueno, adelante, no tengan miedo. Repetí el día. Bueno, muchas gracias. Igual lo ponemos en el chat. Si todos se sumaron al chat. Bueno, listos. Ceci, ¿Para qué estaban ¿animás? haciendo justo? Estaba Estaban ahí cerrando la haciendo grabación. fotito y demás. La fotito. Pero no, eran todas las cámaras ocultas estaban, así que no ¿En fue para serio? nada interesante. No, que si alguien todavía no está en el grupo de WhatsApp, que el QR que está acá en la pantalla es el Genial. QR para unirse al grupo. Que alguno que bueno, de última no me va a poder conectar por el grupo porque no está, pero si No, tienen igual, algún inconveniente. algunos me mandaron mensajes por particular, así que, Bien, bueno. bueno, así que por ahí. Así que si están conectados, no, bueno, la idea es esto, que cualquier cosa, cualquier información y sobre todo por un tiempo que lo que sea necesario se va a nutrir por este medio que, bueno, más práctico, más rápido. Así que bueno, Correcto. gracias Federico, la clase, excelente como siempre, así que bueno, estuvo No, Ceci, te agradezco muy interesante. muchísimo, muy bien, muy bueno el material que preparaste, está todo muy bien. Muchas gracias por Bueno, de así que mi nos parte por vemos lo que hiciste. presencialmente la Bien, próxima. ok. Dale, Chau, gracias a chau. todos. Muchísimas gracias, muy linda la clase. Chao, muchas chau. gracias.